Quiero informarles que el expositor sobre la conferencia Ordenamiento Territorial en el Ecuador es el doctor Pavel Muñoz López. Su título profesional es de Sociología, obtenido en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de la ciudad de Quito. Tiene una maestría en Ciencias Políticas en Iberoamérica en la Universidad Internacional de Andalucía en España. Además, un interesante currículum, un doctorado en Filosofía, obtenido en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar, entre otras. Además, ha realizado varias consultorías en instituciones y organismos nacionales e internacionales. Ha sido coordinador de Ágora Ecuador, del programa Ágora Democrática, Ecuador Internacional y del Instituto Multipartidario Holandés. Actualmente es subsecretario de Reforma Democrática y Gestión Programática de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, adscrita a la Presidencia de la República. Antes de ceder la palabra al expositor, debo informarles que de acuerdo con el instructivo del evento, luego de la conferencia se receptarán preguntas por escrito, para lo cual el equipo de protocolo que está en esta sala pasará retirando las interrogantes de todos y cada uno de ustedes. Actúa como moderador del evento el doctor Osvaldo Salazar, director del instituto. Dejo a ustedes entonces al señor subsecretario de Semplades, Pavel Muñoz, con un fuerte aplauso y gracias también por esa sintonía a través de Canal Universitario, Radio Universitaria y los medios de comunicación que nos acompañan. Gracias, buenas tardes. Doctor Antonio Pozo, rector de la Universidad Técnica del Norte, señores gobernadores, señores alcaldes y concejales, tanto de la provincia de Imbabura como la de Carchi, señores consejeros provinciales, autoridades provinciales, autoridades universitarias, señores docentes, señores estudiantes, señoras, señores. Primero, quisiera pedirles tres comentarios, que me permitan tres comentarios muy breves. Primero, pedir disculpas por la demora, pero había fuerte lluvia en la carretera y una también fuerte neblina, lo que demoró mi llegada aquí. Segundo, me es muy grato estar en un espacio donde tengo conocimiento que hay autoridades locales, gente interesada en la academia, en la discusión, tanto de las provincias de Imbabura como de Carchi, y parece también que de la provincia de Esmeraldas, lo cual consolida una visión de integración de, como lo decía el señor rector, del norte del país, de la zona norte del país. Y tercero, agradecer la hospitalidad del compañero y amigo, el doctor Antonio Pozo, por ofrecer la universidad para estos sanos encuentros de debate, de diálogo, de poder conversar sobre las grandes expectativas de cambio que tiene el Ecuador en este momento. En realidad yo quisiera centrar mi intervención no tanto sobre lo que llamaría el ordenamiento territorial, sino más bien lo que yo llamaría las perspectivas de una reforma democrática e integral del Estado ecuatoriano. Y en ese sentido quisiera al menos hacerlo en dos grandes momentos. Lo primero, decir algunos elementos que puedan justificar por qué la Semplades, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, creó una subsecretaría de Reforma Democrática del Estado, comentar cuáles son las valoraciones políticas, ideológicas, programáticas que tiene el gobierno actual y en ese sentido por qué hemos posicionado dentro de los temas más fundamentales de nuestra agenda de trabajo el tema de la reforma del Estado. Y lo segundo, valerme de una presentación en la cual quisiera dejar claros algunos elementos, ¿no es cierto?, para la discusión de lo que nosotros consideramos ejes claves fundamentales del cambio del país. En este sentido, y haciendo referencia a lo primero, a poder contextualizar por qué estamos trabajando esto en la Secretaría Nacional de Planificación, quisiera hacer referencia a tres elementos que a mí me parecen fundamentales dentro de la orientación del actual gobierno. El primero, la recuperación de la planificación en el país. Si ustedes recuerdan, la planificación que en su momento era importante, alrededor de la Junta Nacional de Planificación, después del Consejo Nacional de Desarrollo, fue cada vez perdiendo peso y de tumbo en tumbo terminó en una oficina muy deslucida, ligada a la vicepresidencia o adscrita a la vicepresidencia de la República del Ecuador, la famosa ODEPLAN. Con algunos cambios, algunos intentos de cambio en su momento de Augusto Barrera, que estuviera al frente de la oficina de planificación, se creó las Semplades. Pero ¿qué es lo que hacía las Semplades? Las Semplades, y aquí tenemos varias autoridades locales, tenemos prefectos, tenemos alcaldes, y están acostumbrados o al menos conocen el trámite que pasa
un proyecto para ser calificado como prioritario dentro de las líneas de inversión pública. Es decir, el proyecto se lo envía a Semplades, Semplades debe calificar la prioridad del proyecto y después esto debería ser recogido en el presupuesto. Pero ¿qué es lo que pasaba? Pongo un ejemplo. En el año 2006, Semplades recibió alrededor de 900 proyectos para ser calificados. Calificó con carácter de prioritario 800, es decir, no se estaba haciendo ninguna planificación. Esos 800 proyectos pasaron y fueron decididos por los mandos medios del Ministerio de Economía y Finanzas para definir qué es lo que entra y qué es lo que no entra en el presupuesto. Es decir, la planificación en el país no existía. Comentan también la gente que procesó en su momento la reforma del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando se discutía cuál es el modelo que se podía adoptar, se pusieron en discusión dos modelos. Uno, el modelo de Brasil, y en Brasil uno tiene un ministerio importante que ellos llaman planeamiento e inversión. ¿Cuál es la lógica de Brasil? La lógica de Brasil es tener integrada la planificación con la inversión pública. Y esto es absolutamente necesario, porque uno no puede planificar si de alguna u otra manera lo que planifica no está atado a las posibilidades de inversión y presupuestación. Ese modelo fue dejado de lado y se adoptó más bien el modelo guatemalteco. En el modelo guatemalteco, por auspicio de los organismos de desarrollo internacional, estoy pensando en el Banco Internacional de Desarrollo, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, se cambió toda la lógica de planificación por un paquete informático, por un software que garantizaba la disciplina fiscal. Es decir, era la consagración de esa idea de que la disciplina fiscal es la mejor herramienta para crecimiento en un modelo neoclásico, en un modelo neoliberal. Es decir, la planificación, terminar la planificación, perder esa como una capacidad estatal fundamental fue y estuvo dentro de la agenda neoliberal que aplicaron los países latinoamericanos entre los años 80 y 90. En el caso ecuatoriano pasó lo mismo. Por lo tanto, la pérdida de la planificación no fue una cosa secundaria, no fue una cosa que no estaba pensada. Era una cosa que estaba claramente destinada y puesta en escena para debilitar aún más las posibilidades del Estado en su conjunto. Es decir, pasábamos a un modelo de desarrollo donde la libre competencia, donde el modelo neoclásico de la economía determinaba que se necesitaba un modelo funcionalmente débil, lo que se conoce como un Estado mínimo. Eso es lo que se consagró en el Ecuador, es lo que se consagró en algunos países de América Latina, y entonces lo que nosotros tuvimos es la pérdida de funciones claves en el Estado ecuatoriano. Se perdió la función de planificación, la función de regulación, la función de control, la función de gestión, de una gestión adecuada, de una gestión por resultados, y una fundamental, la función de la redistribución de la riqueza. Y es porque en el modelo en que trabajábamos lo más importante era el crecimiento y no la redistribución. En este contexto, el gobierno nacional, el gobierno de la Revolución Ciudadana, como lo anotaba el rector Pozo, el gobierno de la Revolución Ciudadana se ha propuesto tener un Estado nuevo, poner y priorizar dentro de su agenda de gobierno la reforma del Estado, para recuperar justamente esas capacidades perdidas, la de planificación, la de regulación, la de redistribución. Es así que nosotros hemos potenciado el papel de las Semplades en el país, hemos potenciado el papel de la planificación en la estructura de gobierno y hoy estamos diseñando un sistema nacional de planificación que no tenemos las pretensiones de que sea el sistema de planificación de los años 70 en un modelo absolutamente centralista donde el Estado definía qué es lo que se tiene que hacer, además de entendiendo al Estado solamente al nivel central. Hoy estamos a las puertas de diseñar un sistema nacional de planificación que defina los lineamientos estratégicos del desarrollo desde lo nacional a lo local, pero que también funcione de manera participativa y recupere las expectativas del desarrollo desde lo local a lo nacional. Es decir, un sistema nacional de desarrollo que funcione en dos líneas, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Un sistema que pudiera estar ligado con una ley orgánica de planificación y ordenamiento territorial. Creemos que no se puede hacer planificación en el país si no es de manera participativa y si no es también recuperando el tema territorial. Recuperar la planificación física, por lo tanto, para nosotros también es fundamental. Uno de los elementos que quería poner en el contexto. El segundo elemento que quería poner en el contexto es que cuando llegamos al gobierno, lo primero que definimos es cerrar lo que considerábamos el ícono institucional del neoliberalismo, el Consejo Nacional de Modernización del Estado. Recordarán ustedes que el CONAN, ese Consejo de Modernización que se creó en el año 93, tuvo, diría yo, dos grandes momentos de funcionamiento. Entre el año 93 y el año 2000 se constituyó, como lo decía, en el ícono institucional de la agenda neoliberal.
entendía que la modernización del Estado pasaba únicamente por la privatización de los sectores estratégicos. Entendía que la modernización del Estado significaba reducir el tamaño de la burocracia. Entendía que la modernización del Estado era hacerle más eficiente, porque las burocracias por naturaleza somos corruptas e ineficientes. Ese era el modelo que funcionaba en el país, ese era el modelo que consagró el famoso Consejo Nacional de Modernización. Es decir, sus líneas claves fueron compra de renuncias para eliminar y achicar el tamaño del Estado y una profunda línea de privatización que por varios motivos en el Ecuador quedó trunca. Uno, diría dos grandes explicaciones fundamentales. El primero es porque los grupos de poder nunca se pusieron de acuerdo en cómo repartir la torta. Y el segundo es porque ventajosamente en los años 80 y 90 la dinámica de movilización social en el país fue importante. La dinámica del movimiento indígena en el 90 fue fundamental, se convirtió en uno de los actores fundamentales. El aparecimiento de nuevos actores políticos en la escena, el aparecimiento de un conjunto o el asedio, digamos, de una lógica de participación ciudadana y de vigilancia sobre esas pretensiones privatizadoras ventajosamente permitió que al menos eso no se dé. Pero que eso no se haya dado, que la privatización no se haya dado, no significa que en el país no se haya aplicado una agenda neoliberal. Cuando a veces uno discute con algunos economistas, dicen, pero ¿por qué se quejan si en este país, economistas de clara orientación neoclásica me refiero, ¿por qué se quejan si en este país no se aplicó el neoliberalismo? Una cosa es que aquí no se hayan aplicado recetas fuertes de privatización, pero en cambio si uno analiza lo que es la desregulación y la liberalización del sistema financiero, por ejemplo, ese sí que fue un profundo golpe a la economía ecuatoriana. Chile, que tiene una de las economías más abiertas, nunca tomó la osadía de abrir tanto como se abrió en la economía ecuatoriana el mercado de capitales. Esta lógica de tener mayores tasas de interés para supuestamente atraer el ahorro y después canalizarlo a la inversión, lo único que generó es una gran burbuja especulativa, una gran dinámica especulativa, teniendo como uno de los puntales la devaluación, que terminó en el año 99 con toda la crisis financiera y bancaria que ustedes conocen. Eso es lo que provocó el éxodo de compatriotas nuestros a países europeos, por ejemplo, ¿no es cierto?, bajo una terrible lógica de migración. Esa lógica también estuvo determinada por la famosa entrada de capitales. Recordarán ustedes de esos famosos depósitos offshore, ¿sí? Significan fuera de costa. Es decir, estos capitales especulativos que pasan en el mercado mundial buscando paraísos fiscales, ¿no es cierto?, donde es fácil invertir. Como en el año 94 entró en vigencia la famosa Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y flexibilizó, dejó libre la flotación de tasas de interés, efectivamente depositar capitales golondrina en el país se volvía importante. Claro, entraron de la noche a la mañana alrededor de 4.000 millones de dólares, la banca en el Ecuador no sabía qué hacerse con tanta plata, empezó a desperdigarla en un conjunto de créditos no productivos, sino créditos de consumo, en una lógica no productiva, sino en una lógica especulativa. Y cuando lastimosamente tuvimos el primer conato de guerra con el Perú en el año 95, esos que se llaman justamente por eso capitales golondrina, levantaron el vuelo y provocaron una gran crisis en el Ecuador. Es ahí cuando esa crisis de liquidez del sistema financiero se convirtió en una crisis de solvencia y por lo tanto volvimos a terminar en la crisis del año 99 con una de las crisis financieras más fuertes del país. Con más o menos se habla de que la crisis financiera en el país costó entre 8.000 y 12.000 millones de dólares. Ahí cuando la deuda externa, nuestra deuda externa llegaba más o menos a 15.000 millones de dólares. Es decir, al país básicamente se lo desfalcó. Por eso no es raro también que en esos años, ¿no es cierto?, después de un Estado quebrado y teniendo un modelo rentista, donde los grupos de poder tratan de sacar la tajada del Estado, en esa época también fueron famosas lo que ahora me parece que de alguna u otra manera está volviendo en escena. La marcha de los crespones negros, pedir autonomía en una lógica separatista, hablar del Taiwán del Pacífico, es decir, efectivamente un Estado quebrado, sin rentas, ya no era atractivo para los grupos de poder que siempre han estado lucrando del mismo. Ese modelo de modernización enquistado en el CONAN ya funcionó bastante deslucido entre el 2000 y el 2006. Por lo tanto, una decisión política, ideológica de este gobierno clara fue eliminar el CONAN y salir de esa agenda de modernización vía privatizadora y recuperar más bien una agenda de reforma, pero democrática del Estado. No tecnocrática a espaldas de la gente, sino de una reforma que pueda ser consensuada, debatida, deliberada, ¿sí?, sobre ejes fundamentales. Por lo tanto, el segundo elemento que yo quería señalar es que a ratos uno puede decir, bueno, pero es solo una institución, pero para nosotros esa institución significaba el ícono institucional de un modelo con el que queríamos terminar, el modelo neoliberal.
Por eso es que cerramos el CONAN y por eso es que la línea de reforma del Estado la incorporamos en el ente planificador. Lo tercero a lo que quisiera hacer referencia es que en este país se decidió en el gobierno de la Revolución Ciudadana recuperar una perspectiva, una brújula, digamos, que oriente el desarrollo nacional. No habíamos tenido un plan de desarrollo como el que tenemos ahora desde el regreso a la democracia, diría yo. Y no lo digo yo, algunos comentaristas internacionales que han podido ver el plan. Hemos tenido, por ejemplo, la visita de Joseph Stiglitz, ustedes lo conocen, Premio Nobel de Economía. Hemos tenido la visita de algunos economistas extranjeros, cientistas políticos, y reconocen que el plan que tenemos ahora es un plan realmente interesante. Es tal vez el ejercicio de planificación más interesante que se ha elaborado en el país desde el regreso a la democracia. ¿Y qué es lo que hace el Plan Nacional de Desarrollo? Yo diría que el Plan Nacional de Desarrollo hace dos cosas. Lo primero, lo que ha hecho todo plan, y creemos que lo hemos hecho de manera distinta porque lo hemos hecho profundamente participativo. Lo primero que hace el plan entonces es definir objetivos nacionales. Y aquí permítanme un pequeño paréntesis. Nosotros decidimos hacer la planificación no como se la hacía tradicionalmente, es decir, de manera sectorial. ¿Qué es lo que tengo que hacer en salud? ¿Qué es lo que tengo que hacer en educación? ¿Qué es lo que tengo que hacer en vivienda? Lo que nosotros más bien decidimos es construir 12 grandes objetivos de desarrollo e invitarles a los distintos sectores a verse reflejados en esos 12 objetivos de desarrollo. Es decir, por ejemplo, sobre el objetivo de auspiciar la igualdad, la cohesión social, nosotros le preguntamos a los sectores de salud, educación y vivienda qué pueden hacer ustedes para contribuir a ese objetivo. Por lo tanto, definimos unos objetivos, pero rompiendo la lógica sectorial y teniendo más bien una lógica mucho más integrada de la política pública o integradora de la política pública. Lo segundo que hicimos después de la definición de los objetivos fue la definición de políticas, de metas, de indicadores que nos permitan monitorear la gestión. Por lo tanto, el plan para nosotros no es un libro que buscamos que se quede en las bibliotecas de las universidades. Tampoco es un libro puesto en un CD, sino que consideramos que es una herramienta dinámica de planificación. En el plan ustedes podrán encontrar muchos de los indicadores en términos territoriales. Ustedes podrán encontrar cómo la desigualdad se ve profundamente enraizada en términos territoriales. Cómo, por ejemplo, los beneficios del desarrollo están concentrados en 2 en 3 ciudades del país. Como si ustedes quisieran tener nuevas intervenciones, me invento. Si quisiéramos definir una dotación de 100.000 raciones alimenticias en el desayuno escolar, ¿dónde podemos distribuir en términos territoriales para generar un mayor impacto? Es decir, todo esto tienen ustedes en el plan. Por lo tanto, para nosotros es una herramienta dinámica de planificación que genera objetivos, políticas, programas, metas e indicadores. Pero lo segundo que hace el plan es contribuir a una discusión ideológica, política, técnica, informada sobre la estrategia de desarrollo que queremos y la estrategia de desarrollo que pretendemos. Nosotros, con el Plan Nacional de Desarrollo, la parte primera, que es la parte conceptual, entramos a la discusión de cuál es la estrategia de desarrollo que quiere este país. Efectivamente, si lo que hemos planteado, lo que plantea el presidente, es que no queremos más tener la larga y triste noche neoliberal, la pregunta es, entonces, ¿qué modelo de desarrollo estamos planteando? En términos más políticos y de eslogan, algunos dicen es el socialismo del siglo XXI. En términos más técnicos, algunos dicen es un modelo neodesarrollista. En términos más economicistas, algunos dicen es una matriz más bien neo-keynesiana. Lo cierto es que cualquiera de estas 3 cosas conjugadas, los elementos políticos, sociales, económicos, nosotros sí pretendemos generar una estrategia distinta de desarrollo. No pretendemos trabajar en la estrategia que nos vendieron los organismos de desarrollo internacional, los organismos de cooperación internacional entre los años 80 y 90. Pero, y aquí voy entrando ya al objeto de mi charla, entendemos que no puede haber una estrategia distinta de desarrollo si no es también bajo la transformación del tipo de Estado. Yo lo agradezco. Voy a hacer esto. No se preocupe. Gracias. Decía que no puede haber una estrategia de desarrollo distinta si no es también transformando el tipo de Estado, si no es modificando la forma de Estado. Por lo tanto, en el Plan Nacional de Desarrollo, nosotros no rehuimos a la discusión institucional. Creemos que si vamos a modificar la estrategia de desarrollo hay que generar una institucionalidad que sostenga esa estrategia.
Y para nosotros esa nueva institucionalidad pasa necesariamente por fortalecer el Estado, sin entender al Estado como las burocracias del gobierno central en Quito, entendiendo que el Estado es la adecuada articulación de todos sus niveles de gobierno, entendiendo que el Estado se potencia también bajo la lógica de la descentralización a los ámbitos locales, entendiendo que el Estado se potencia bajo la participación ciudadana enquistada en cada uno de los gobiernos, en cada uno de los niveles de gobierno, entendiendo que no podemos tener un Estado fuerte y distinto si no tenemos planes participativos de desarrollo, si no tenemos presupuestos participativos, si no generamos una lógica de veeduría y control social, es decir, no solamente potenciando la ciudadanía, sino también el poder popular. Para nosotros ese es un Estado distinto, ese es un Estado que queremos cambiar. Por lo tanto, lo tercero que yo quería decir es que el Plan Nacional de Desarrollo hace dos cosas. Técnicamente define programas, políticas y metas, pero conceptualmente le plantea al país una discusión sobre el modelo de desarrollo que quiere y sobre la forma de Estado que necesita para implementar ese modelo de desarrollo. Tomando estos tres elementos como elementos de contexto, es como que yo quisiera hacer un acercamiento, un zoom y entrar mucho más al tema de la reforma del Estado. Para eso me voy a valer de una presentación que he preparado para esta charla, pero que a su vez también quisiera un poco contextualizarla. No puede uno pensar que la reforma del Estado es únicamente la descentralización. No puede uno pensar que la reforma del Estado es únicamente la recuperación de las empresas públicas. No puede pensar uno que la reforma del Estado es combinar de buena forma los elementos de democracia representativa con participativa. Si uno quiere reformar al Estado de forma profunda y de forma integral, pero al mismo tiempo de forma democrática, todos esos elementos tienen que ser vistos desde una sola perspectiva. Es decir, cuando movemos una pieza, como puede ser el del ordenamiento territorial, también estamos moviendo otra, que es el tema de las competencias de los niveles de gobierno. Y también debemos mover otra, que es el de la potenciación de la participación ciudadana. Es decir, no podemos pensar la reforma del Estado sobre una suerte de sumatoria desconexa de piezas que están por ahí. Debemos darle un sentido, una orientación, debemos definir esto desde una perspectiva ética, desde una perspectiva política. Por eso para nosotros la reforma del Estado es una agenda amplia, es una agenda integral y una agenda que busca ser democrática. ¿Cuáles son algunos de los elementos de esta reforma del Estado? Pongo al menos unos 3 o 4. El primero, la recuperación de los sectores estratégicos y los modelos de gestión de las empresas públicas. No creemos en ese Estado que fue esquilmado de sus sectores estratégicos, no creemos en esa visión que no cree que el petróleo es estratégico, que no cree que la energía eléctrica es estratégica, ¿sí? Vemos eso como un tema fundamental. Por lo tanto, cuando incluso hablamos de las competencias de nivel central, hablamos de que esas competencias tienen que estar garantizadas en una lógica de derechos, de solidaridad, de subsidiariedad para todos los ecuatorianos en el adecuado manejo de esos sectores. Por lo tanto, al menos un elemento de la reforma del Estado, la recuperación de los sectores estratégicos de sus empresas públicas, pero mejorando sus esquemas de gestión efectivamente. No podemos creer que tampoco las empresas públicas que teníamos antes y la forma en la que funcionaban era eficiente. Efectivamente, también tenemos grandes problemas ahí. Lo segundo que quisiera señalar es, por ejemplo, la carrera administrativa. No podemos tener una reforma del Estado. Además, no estamos pensando en una reforma del Estado para los próximos 2 o 4 años. Lo que queremos generar es una estructura estatal para el futuro, una estructura del Ecuador, una estructura estatal del Ecuador para el siglo XXI. Por lo tanto, si uno piensa en grande, si uno piensa como se tiene que pensar, por ejemplo, en la planificación, desde una visión prospectiva, tiene que pensar que no podemos tener un buen Estado si no es a través de una burocracia bien formada, si no es a través de una burocracia meritocrática. Por lo tanto, una reforma a la actual ley orgánica del Servicio Civil, la carrera administrativa, por ejemplo, es fundamental. ¿Por qué? No solamente porque la LOSCA, la ley debe ser una camisa de fuerza que regule el tema de las remuneraciones, es porque ahí debe generarse una lógica de incentivo de la carrera administrativa, del servicio civil. Gente joven que entra, pero gente que ya haya pasado sus años que pueda jubilarse dignamente, gente que pueda promoverse constantemente de un sitio de trabajo a otro, de un puesto de trabajo a otro, que haya una lógica de promoción y ascenso, y que, por ejemplo, tengamos una escuela de gobierno y administración pública que tenemos pretensión de que fuera modelo en América Latina.
¿Por qué no pensar en el modelo que tiene Brasil, de la Getúlio Vargas? ¿Por qué no pensar en el modelo que hay en Francia? ¿Por qué no pensar en los modelos que hay incluso en Colombia, donde los funcionarios públicos necesariamente pasan por una escuela de gobierno y administración? Donde los alcaldes, por ejemplo, para posesionarse en un cargo, necesariamente pasan por 3 meses de un curso diciéndonos cómo son las lógicas de la contratación pública, cómo ser más eficientes, cómo tener una gestión, digamos, adecuada. Así que ese también es un elemento. Pasa también por el tema de la reforma fiscal, a la que no me referiré, porque me parece que, como lo señalaba Antonio, Carlos Mas Carrasco estuvo hace poco aquí hablando de ese tema, pero pasa también por un cuarto tema al que yo quisiera referirme, y el que va a ser objeto de mi intervención, por una reforma respecto al modelo de descentralización, a plantearse adecuadamente un modelo de autonomía, si es que esto es factible en el país, y todo eso pasa también por el ordenamiento territorial. Es decir, a lo que yo quisiera referirme en la charla de hoy es a aquella parte donde la descentralización está ligada con la reforma territorial, donde uno no puede pensar un Estado distinto si no es al menos sobre la sumatoria de estos 5 elementos: niveles de gobierno y competencias. No podemos ya seguir trabajando en ese modelo de descentralización que nos decía, solo hay 3 o 4 competencias en la Constitución que no son descentralizables. Todo el resto es descentralizable. En principio uno dice, está muy bien, pero cuando tenemos la lógica de que todos los gobiernos seccionales empiezan a pedir solo las competencias que les interesa, y dentro de algunas competencias solo piden aquello que es lindo, pero no lo que genera problemas, ¿sí? Entonces el modelo empieza a funcionar mal, ¿no es cierto? Cuando tenemos municipios que de manera, digamos, que al grito dicen, esta competencia me la quiero llevar porque me la quiero llevar, y no les interesa si no están poniendo en riesgo la seguridad nacional, por ejemplo, de lo que debería ser la base de datos sobre el registro civil, ¿sí? Es decir, cuando tenemos un modelo donde la descentralización es a la carta, quiere ser solamente, voy a utilizar una terminología mucho más común para todos, donde simplemente queremos pedir la carne y no el hueso, y donde en el peor de los casos lo hacemos esto de manera prepotente y al griterío, esa descentralización no funciona. Por lo tanto, creemos que hay que tener un modelo de descentralización donde digamos, esto es lo que va a ser el nivel central, esto va a ser el nivel intermedio y esto va a ser el nivel local. Es decir, definir claramente las competencias de cada nivel de gobierno para que no tengamos, más bien en una lógica de querer descentralizar, lo que descentralicemos es caos, ¿sí? Y en vez de querer ordenar al Estado, lo que hagamos es seguir caotizando la administración pública. Lo segundo es que no podemos tener un modelo de descentralización si no viene aparejada de una descentralización fiscal. Es decir, yo no puedo decir, señores alcaldes, háganse encargo de la competencia de salud y no doy los recursos para que se cumplan esas competencias. Más ustedes aquí en Imbabura conocen el caso de Cotacachi. Cotacachi peleó duramente para descentralizar las competencias de salud. Y peleó duramente, y es una cosa que hay que reconocer, del gobierno local de Cotacachi, le dijo al ministerio, me transfieren la plata. Pero como tenemos un gran problema, el presupuesto no está territorializado, no se sabía cuánto tenía que transferírsele efectivamente a Cotacachi. Yo no sé si esto es cierto, pero a mí me cuentan que Cotacachi tuvo que contratar unos consultores, ¿sí? Y a la larga más caro le salieron los consultores que lo que tenía que transferirle el Ministerio de Salud. Es decir, efectivamente Cotacachi hizo un gran logro, descentralizó y hoy tiene un gran sistema de salud, pero las burocracias no querían transferirle los dineros para que pueda hacer eso. ¿Y eso por qué? Porque justamente el CONAN, a nuestro juicio, trabajó en una lógica, digamos, no perversa, pero tal vez sí equivocada. O al menos se centró solamente en uno de los andariveles y no en 2. ¿Qué es lo que hacía el CONAN en su momento? Asesoraba a los alcaldes y a los prefectos, lo cual es absolutamente válido y legítimo, a que demanden competencias. Absolutamente válido y legítimo, repito. Pero nunca se puso del lado de las burocracias enseñándoles o cambiándoles la mentalidad, cambiándoles del chip a que efectivamente descentralicen esas competencias. Por lo tanto, el modelo funcionó con un montón de solicitudes, ¿sí? Grandes convenios firmados, ¿sí? Lo que pasaba, debe haber pasado a muchos como alcaldes, como prefectos, ¿no es cierto? La foto en el Ministerio de Ambiente para descentralizar la competencia, pero nunca le pasaron los recursos para que esa competencia sea efectivamente cumplida.
El modelo entonces era grandes competencias transferidas, muchos convenios firmados, pero muy pocas competencias efectivamente implementadas, al menos sin recursos fiscales dados para ello. Por lo tanto, por principio, no puede haber descentralización si no hay la asignación de los recursos para que esas competencias puedan asumirse. Lo tercero, y aquí algo lo señalaba el rector Pozo, es que no podemos pensar que un modelo de gestión distinto del Estado, un modelo territorial distinto del Estado, no afecte la representación política. Efectivamente tiene que afectar la representación política. Además hay que buscar que efectivamente afecte la representación política. Este es el país más mal representado del mundo. Nosotros tenemos provincias con sobrerepresentación de hasta más del 18% y provincias con subrepresentación de hasta menos el 8%. Es decir, y esto no tiene nada que ver con mis compañeros y mis compatriotas de Galápagos, pero tenemos una provincia con Galápagos que tiene 14.000 habitantes y 2 diputados. Eso significa que un diputado está representando a 7.000 personas. No sé cómo será en el caso de Imbabura o de Carchi, ¿cierto? Pero en otras provincias tenemos, ¿no es cierto?, diputados que representan a 400.000 o a 200.000 personas. Es decir, no hay ninguna lógica. En el un caso, ¿no es cierto?, hay una provincia que está sobrerepresentada y en el otro caso hay una provincia que está subrepresentada. Ya cuando uno va a los datos, este es el país, por lo tanto, con la más mala representación del mundo, no de América Latina, del mundo. Por lo tanto, si nosotros vamos a afectar, pues no nosotros, me refiero a no nosotros, las Emplades, ni el gobierno, me refiero al país, en la ventaja de que tenemos una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando digo nosotros me refiero al todo, a la unidad nacional, no estoy hablando desde que soy quiteño, desde mi cantón. Yo personalmente no creo en eso de que mi ciudad pueda hacerle un mandato al país, ¿sí? Yo creo que mi ciudad puede hacerle una propuesta al país, pero no creo que mi ciudad o mi provincia puedan hacer un mandato al país. Porque por más mayoritario que pueda ser un mandato de mi ciudad, efectivamente es minoritario respecto al resto del país. En ese sentido, entonces, creemos que el tema de la representación política también tiene que verse afectado, positivamente me refiero, ¿no? Si vamos entonces, por ejemplo, como país a pensar en una nueva división político-administrativa, ¿por qué no pensar si podemos tener un parlamento bicameral? ¿Y por qué no pensar en que ese parlamento bicameral pudiera tener una cámara absolutamente representativa y en cambio otra más bien que represente los intereses territoriales? Tal vez pensar en eso es lo que necesitamos, pensar en reformas profundas para el país. Y hago referencia a esto, me refería a la Asamblea Nacional Constituyente por lo siguiente. Mi punto de vista particular es que ventajosamente no procesamos la reforma política como la planteaba el gobierno del presidente Palacio, el gobierno anterior. Recordarán que ahí, a la caída del presidente Gutiérrez, ¿qué es lo que se discutía? ¿Asamblea Nacional Constituyente o reforma política vía referéndum o un plebiscito, ¿no es cierto?, de al menos unas 10 preguntas. Hubo 2 ministros de gobierno, el ministro Gándara, que era más de la línea de la Asamblea Nacional Constituyente, terminó saliendo y después entró el ministro Osvaldo Molestina. El ministro Osvaldo Molestina hizo un interesantísimo trabajo. Yo en alguna investigación lo entrevisté largamente y me comentaba todo el trabajo que hizo. Y generó un acuerdo con el Congreso para tener al menos 10 preguntas de reforma política, todas muy buenas preguntas. Efectivamente, cambiemos la ley de partidos, la ley de elecciones, ¿no es cierto?, mejoremos el sistema de representación, todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuál era, a mi juicio, el error que corríamos como país? Es que solamente hubiéramos procesado la reforma política. Es decir, como a la caída de Gutiérrez daba la sensación de que el problema era solamente político, todos los ciudadanos decíamos menos diputados, formas de elección distintas, mejores partidos, verdaderos partidos. Pero creo yo, al menos de manera particular, que el problema en este momento de transformación del país no es solamente un problema de reforma política, es un problema de reforma integral del Estado, donde efectivamente la reforma política es importante, pero también la reforma territorial. Por lo tanto, y creo que así no solo lo entiendo yo, sino así al menos lo entendimos 82% de los ecuatorianos que votamos a favor de la Asamblea Nacional Constituyente, es porque creo que al ser parte de ese 82%, claro, hay muchas diferencias ahí, pero hay muchos ecuatorianos que entendemos que el cambio en este momento no es un cambio de maquillaje. Entendemos que en este momento el cambio no es simplemente de mover 2 o 3 cosas, 2 o 3 leyes. Creemos que en este momento el cambio es un cambio profundo del país para no tener que volver a hacer una nueva Asamblea Nacional Constituyente 10 años después. Es decir, necesitamos una constitución que dure, ¿no es cierto?, para el país del siglo XXI. Así que
también la reforma política es un elemento fundamental. El cuarto elemento a tomar en consideración es el de la participación ciudadana. También en el Plan Nacional de Desarrollo nosotros tenemos el objetivo 10 del plan. Este hace referencia a la participación social y la participación política. A mi juicio, y nuevamente abro un paréntesis para dar un comentario más personal, creo que esta es la parte más ideológica del plan, una de las partes más ideológicas del plan. Si alguno efectivamente llegara a coincidir que el plan tiene una perspectiva política socialista, encontrará que en este objetivo, en el de la participación, hay grandes componentes en ese sentido. Y es que efectivamente este es el gobierno de la participación, de la revolución ciudadana, pero nosotros creemos que no se puede esencializar a la ciudadanía, al concepto de ciudadanía, sino que hay que acompañarlo también de lo que nosotros consideramos, por ejemplo, el poder popular, la participación popular. En ese sentido, nosotros no solamente hablamos de una reforma de los mecanismos de democracia representativa, también hablamos de reforma, de incorporación, de creación, de institucionalización de herramientas de democracia participativa. Vuelvo a decir algo que ya dije hace un momento: planes participativos, presupuestos participativos, un claro control social y veeduría, y también, ¿por qué no?, la revocatoria del mandato. Por lo tanto, el cuarto componente para nosotros es la participación ciudadana. Y el quinto, el tema de la reorganización territorial. Es decir, no pueden darse reformas en el 1 sin que se den el quinto. No pueden darse reformas en el 2 sin que al mismo tiempo pensemos en el 3. Por eso es que nosotros creemos que necesitamos una reforma integral del Estado. Nuestra propuesta busca entonces, y aquí seguramente voy a ir rápido porque tal vez repito algunas cosas que ya habíamos planteado. Nuestra propuesta busca recuperar las funciones claves de un Estado moderno y estratégico. No somos románticos, soñadores y no vivimos de la añoranza del Estado perdido, ¿sí? No nos interesa el Estado de los años 70, no nos interesa una visión estadocéntrica total, no nos interesa una visión que tenga al Estado como centro de todo. Sí nos interesa la recuperación del Estado, pero desde una visión dinámica, estratégica, donde el Estado funcione en red, donde sea menos jerarquizado. Proponemos, por lo tanto, la siguiente fórmula ganadora. Es perfectamente posible pensar en un Estado fuerte si uno tiene un nivel central sólido y también una fuerte potenciación de los gobiernos locales e intermedios. Buscamos disminuir las inequidades con una adecuada administración del territorio, porque hay que decir una cosa: las inequidades en este país, esa es una cosa también falsa que nos venden algunos opositores, ¿cierto? No digo yo del régimen, algunos opositores de las expectativas de cambio del país y de una suerte de tendencia política que a mi juicio es en este momento mayoritaria en el Ecuador. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Por qué nos hablan de que en este país hay más pobreza? ¿Y por qué nos piden atacar la pobreza? Veamos los datos, nos dicen. Y efectivamente nos muestran y nos dicen: hoy el porcentaje de pobreza es el mismo que en 1995. Por lo tanto, la pobreza no ha subido. Es ilógico entonces de entender, ¿no es cierto?, por qué este gobierno privilegia la lucha contra la pobreza. ¿Qué es lo que quiero decir? Que algunos sectores dicen que porque no haya subido el porcentaje de pobres en el país, ¿no es cierto?, no es justificable que haya una tendencia de cambio como la que pretendemos. Pero lo que pasa es que no están viendo dos cosas. Primero, este es un país con más población. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que existe el mismo porcentaje de pobres, estamos hablando de que hay un número absoluto de pobres mayor que el que había antes. Y lo segundo es que no se fijan que tal vez el problema no es tanto la pobreza, efectivamente, si es que ese no fuera, pero sí la inequidad. Es decir, si revisáramos en cambio otro indicador, como ustedes conocen, el indicador de Gini, ese que mide la concentración del ingreso, ¿no es cierto?, y que es una medida entre 0 y 1, y que cuando más se acerca a 1, más concentración del ingreso muestra. Este es un país que tiene el indicador de Gini más alto de América Latina, y América Latina es una de las regiones más inequitativas del mundo. Por lo tanto, aquí hay profundas inequidades en términos de la concentración del ingreso. Pero la concentración del ingreso no solamente se da entre personas y grupos de poder. La concentración del ingreso o de los beneficios del desarrollo también se da en términos territoriales. Es por eso que tenemos dos grandes ciudades que copan todas las expectativas del desarrollo y otras que viven de lo que el gobierno por goteo suele redistribuir a los territorios. Por lo tanto, no puede uno tener un país distinto si no es también afectando esas inequidades territoriales. Y lo cuarto es que creemos que por primera vez desde el gobierno central se plantea una propuesta de descentralización, desconcentración
que busque mejorar los servicios públicos y favorecer a los ciudadanos. Esta siempre fue una demanda absolutamente planteada, legítima, con legitimidad, con fuerza de los gobiernos locales. Muy bien, de las universidades, muy bien, incluso de algunas ONGs y grupos sociales. Perfecto, pero nunca creemos como ahora tuvo dentro de sus proponentes al propio gobierno central. Por eso no es raro que en este momento hayamos constituido una comisión de trabajo entre AME, con COPE, con AJUPARE y el gobierno representado en Semplades. Y las primeras conclusiones que llegamos, al menos en las discusiones en las que tenemos, es que efectivamente, después lo que yo voy a topar sobre el tema de la regionalización, será un tema de debate, pero en cambio sobre las otras cosas, al menos tenemos un 90-95% de afinidad, ¿sí? Es decir, lejos de tener ahora al gobierno central como opositor de una lógica de descentralización, tenemos ahora un gobierno que incluso lo plantea. Yo quisiera, de todo lo que he dicho, referirme a algunos elementos del diagnóstico, brevemente. En el país, creo que no hay nada más que decir, menos aún estando en una ciudad como Ibarra, que ventajosamente ha tenido perspectivas importantes de desarrollo, pero que enfrenta lo que es el centralismo de Quito, que hay un agotamiento del Estado centralista, que hay una profunda desarticulación de los niveles de gobierno y que el modelo de descentralización fracasó. También es necesario reconocer, y aquí se reconoce más, que este no es solamente un país, este no es un país únicamente centralista, este es un país al menos bicentralista, este es un país bicéfalo, porque eso de que Quito es el único polo de desarrollo es falso, absolutamente falso, y después podemos ir a los datos, ¿sí? Por eso es que ahora a mí personalmente me extraña cuando, por ejemplo, la Universidad del Norte, generando una dinámica de diálogo, nos permite, nos invita y nos sienta a conversar aquí. Me extraña, en cambio, que haya otros sectores que griten, y me voy a referir, me van a disculpar, pero voy a citar básicamente el grito: ¡Viva Guayaquil independiente, carajo! ¿Sí? Es decir, en ese sentido, me parece que hay dos visiones del país completamente opuestas. La que estamos en este momento debatiendo desde una perspectiva nacional, ¿sí? Y la de aquellos muchachos universitarios en la ciudad de Guayaquil, que cuando les presentaron sus propuestas al alcalde Nebot, hablaban de un Guayaquil independiente. Efectivamente, entonces tenemos dos países, dos perspectivas de mirar la misma realidad. Por lo tanto, este es un país bicentralista, donde hay gran rigidez y dependencia presupuestaria de los gobiernos locales y seccionales, donde hay profunda ilegitimidad y crisis de representación política. Solamente pongo un ejemplo. En las elecciones anteriores para diputación, solo en 6 provincias ganó al menos un candidato al voto nulo. En el resto de provincias ganó el voto nulo a todos los candidatos. Si tuviéramos una legislación como la de Colombia, que cuando gana el voto blanco obliga a que las elecciones se repitan, las elecciones parlamentarias del país en el periodo anterior tenían que haberse repetido. Evolución caótica y atomización de la división política administrativa y asimetrías en términos del desarrollo en los territorios. Estas dos cosas hacen referencia a que hoy en el país tenemos al menos 173 cantones que no tienen ni siquiera lo indispensable para ser cantón, no tienen 50.000 habitantes. Bueno, no hay nada más que decir, en su momento eso se consagró, hubo una lógica clientelar en su momento, pero lo perverso de eso es que esos cantones lastimosamente tienen los niveles de pobreza más altos. Es decir, cantones muy pequeños llegan con niveles de pobreza de alrededor del 80%. Ese es el país que tenemos. Por lo tanto, yo quisiera que ese país lo veamos en al menos estos ejemplos. Y aquí sostener por qué consideramos que es importante la propuesta que estamos haciendo. Lo que ustedes tienen en este momento en pantalla es el ejemplo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, para administrar el territorio desde el ámbito central, decidió hacer 4 subsecretarías. Una para toda la región amazónica, otra para toda la región de la sierra, y al litoral lo dividió en 2. Por favor, vamos adelante. En cambio, el Ministerio de Educación decidió hacer una, digamos así, regionalización parecida, pero ya con alguna diferencia. Nuevamente, ¿no es cierto?, tenemos una subsecretaría para toda la Amazonía. ¿Se acuerdan que antes la sierra era en cambio toda unida? Ahora este ministerio decidió a la sierra dividirle, y en cambio en el litoral, ¿no es cierto?, tiene toda una subsecretaría.
El siguiente ministerio, que es el de Obras Públicas y Transporte, ese en cambio tiene 4 subsecretarías, una para Suay, una para Guayas, una para Manabí y una para Pastaza. Es decir, este ya no coincide en nada con lo anterior. Y el siguiente coincide tampoco en nada con los anteriores. Por favor, el siguiente, ¿sí? Que es el de Salud. Es decir, y aquí me parece, ¿no es cierto?, alguno de los asistentes me parece que hacía lo lógico. Si uno pone uno sobre el otro y sobre el otro y sobre el otro, lo que tenemos es un collage absolutamente inentendible, donde si queremos organizar bien la política pública en el territorio, no lo vamos a poder hacer, por más que tengamos buenos ministros de obras públicas, o de salud, o de educación, ¿cierto?, o de turismo, o lo que fuera. ¿Por qué? Porque lejos de estar actuando sinérgicamente en una oferta adecuada de políticas públicas, ¿no es cierto?, Educación dice, este es mi metro cuadrado y yo actúo de esa forma. Salud dice, este es mi metro cuadrado y yo actúo de esa forma, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que se suele dar en el territorio es duplicación y triplicación de acciones, ¿sí? Por eso es que ahora en el litoral nos está yendo bien con el Ministerio del Litoral. Porque ¿qué es lo que se hizo en el litoral? Convocamos a una cosa, y esa la convocó el ministro Ricardo Patiño, una cosa que le llamamos Junta de Subsecretarios del Litoral. Esto va a parecer chiste, pero es cierto. Llegaron, se sentaron a la mesa y ¿vos de dónde eres? De salud. ¿Estarás trabajando en salud? ¿Habrá aquí de subsecretaría de salud? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? Ah, yo estoy haciendo lo mismo. Es decir, recién ahí podían conocerse que había una subsecretaría de educación y también había una subsecretaría de salud. Y se daban cuenta que estaban haciendo programas, por ejemplo, repetidos. Ahora articulan mejor la política entre, al menos del nivel central, y pueden sentarse a conversar con los alcaldes o los prefectos y decir, articulemos mejor la política en los ámbitos locales. Es decir, hemos dado un paso para eliminar la duplicación o triplicación de acciones en el territorio, que efectivamente puede generar más puestos y todos podemos seguir trabajando en algunas cosas, pero que no es a la larga eficiente. Ustedes conocen, es muy probable encontrar en el país un cantón, ¿sí?, que uno vaya y diga, ustedes ejecutan un plan de desarrollo, y un cantón puede decir no. Pero ¿tienen plan de desarrollo? Sí, tenemos 2. Uno que lo hicimos con el apoyo de la AME y otro que lo hicimos con el apoyo de esta ONG. ¿Sí? Es decir, es una cosa de locos. Hay cantones en el país que tienen 2 planes de desarrollo locales, participativos, bien hechos, con las metodologías de moda, pero que no implementan en sus territorios. Esto es caótico, asusta. Esa misma es la intención, ¿sí? Y gracias por ponerlo en esta pantalla. Les pediría si lo pueden dejar aquí. Y si alguien en la sala tuviera tal vez un puntero, a mí me ayudaría mucho. Pero si no, les voy a pedir, ¿no es cierto?, muy amables. Aquí lo que tenemos son los recursos y las transacciones de los ingresos fiscales del Ecuador en el año 2006. Es decir, lo que nos entra, ¿no es cierto?, o lo que cobramos por IVA, impuesto a la renta, ICE, aranceles y otros. El gran problema que tenemos en el país es que las finanzas públicas son absolutamente restringidas. Es que cuando uno quiere hacer planificación y cuando uno, ¿no es cierto?, enfrenta. Aquí hemos tenido, ¿no es cierto?, hay gente que ha sido diputado, alcalde, que son alcaldes, que son prefectos. Entonces, con legitimidad dicen, yo presento un proyecto para el puente en mi localidad, ¿sí? Y cuando ese viene y es analizado, ok, entonces se califica como prioritario. Pero cuando pasa a economía o pasa a finanzas, empieza el viacrucis, ¿sí? Un viacrucis que incluso, en algunos casos, es conocido que, ¿no es cierto?, ha habido lo que se llama en economía, y perdón, la traducción sería buscadores de renta, ¿sí? El rent seeking que dice la teoría económica. Gente, ¿no es cierto?, que cobra una coima incluso por mover un papel de un lado a otro. Concretamente eso es lo que ha pasado, ¿sí? ¿Y por qué, entre otras cosas, se da eso? Porque si es que este es el pastel total, ¿sí?, del presupuesto, el 92% del pastel ya está redistribuido, ya está asignado, por ley está dado, ¿sí? Antes de saber cuán grande es el pastel, los pedazos ya están repartidos.
Por lo tanto, queda un pedazo chiquito del 8% de poder canalizarlo a la inversión pública. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Entre otras cosas, pasa por lo siguiente. Bueno, aquí tenemos el impuesto a la renta, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esto? Del impuesto a la renta, y yo tenía otro gráfico donde esto va apareciendo uno a uno, ¿no es cierto? Pero hemos decidido ponerlo todo para que puedan ver el collage completo. Pero aquí nos dice el impuesto a la renta, al Estado, al gobierno central, solo entra el 71.5%. Lo que no entra se empieza a preasignar. ¿Entre quiénes? Entre universidades privadas, entre CTG, entre CRM y el FONSAL. No estoy yo deslegitimando, ¿sí?, quienes reciben ni el objeto de la transferencia. Lo que quiero mostrar, ¿no es cierto?, es a la larga, ¿sí?, lo perverso de esto visto en el conjunto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el IVA. Del IVA al gobierno central solo entra el 90% y el resto se preasigna. ¿Cuál es el problema? El problema es que se preasigna a la universidad agraria, ¿no es cierto?, y a otras. Al final, con todo, ¿sí?, lo que uno tiene es una especie de privatización de lo público, ¿sí?, donde estamos transfiriendo recursos a la Fundación Osvaldo Lor, o a CTG, o a CRM, o al FONSAL, o a Predesur, ¿cierto?, a muchos de estos que son, por ejemplo, organismos de desarrollo regional, que creo que aquí en esta provincia, como en otras, ¿sí?, que es lo que pasa tradicional, hoy seguimos lastimosamente enfrentamos los problemas de las emergencias en las lluvias. Y si supiéramos cuánta plata le dimos al CDG en su momento, o a CRM para que pudiera hacer obras de control de inundaciones, ¿sí? Solamente en el año 2006, los organismos de desarrollo regional manejaron 206 millones de dólares e hicieron lo mismo que hacen las prefecturas y lo mismo que hacen algunas direcciones de los ministerios. Es decir, la duplicación y triplicación de funciones se acentúa. Pero lo que tenemos es esto, es decir, una perversa lógica de transferencias donde privatizamos los recursos públicos para objetivos privados. Nadie desconoce lo buenos que puedan ser esos objetivos, pero lo que no es posible es que ahorquemos el presupuesto del Estado, que no podamos hacer inversión pública porque le estamos dando a la Fundación Osvaldo Lor, por ejemplo, que no sé quién es, qué hace, ni nada, pero si aquí meteríamos algunos elementos de economía política, descubriríamos que en su momento, en un gobierno determinado, sobre un actor determinado, ¿no es cierto?, se dio esa transferencia y habría que ver quién estuvo en el poder y hacia quién fue la transferencia. Por lo tanto, adelante, lo que proponemos es el siguiente cambio. Solo 2 preasignaciones de los ingresos en el presupuesto nacional. A los gobiernos seccionales autónomos y a las universidades, ¿sí? Y esto es lógico y entendible. Este es un gobierno que no se ha planteado quitar recursos a los gobiernos seccionales. Este es un gobierno que lo que dice es, vamos a eliminar las preasignaciones, pero porque lo que queremos es eliminar el caos. No porque es una medida con dedicatoria, por ejemplo, a los municipios o a las prefecturas o a las universidades. Por eso es que hemos dicho, solo hay 2 preasignaciones, gobiernos seccionales y universidades. Lo que sí proponemos en los gobiernos seccionales es que si hoy reciben, al menos, la figura sería, hoy reciben al menos de 4 cheques. Reciben de la ley del 15%, de FODESEC, de FONDEPRO, de la donación al impuesto de la renta y otros, ¿cierto? ¿Ya? Lo que decimos es, si hoy reciben 100 por todo eso, sigan recibiendo los mismos 100 e incluso más, si es que vamos a descentralizar competencias. Pero en vez de recibirlos por 4 cheques, recibámoslo por uno solo, ¿sí? No tenemos nosotros miedo de discutir la ley del 20%, incluso el presidente en algún momento ha llegado a plantear hasta la ley del 25%. Sabemos que el Estado fuerte también está en lo local, por lo tanto, eso pretendemos. Y aquí está el rector Pozo, aquí está Antonio, que reconoce que tuvimos con las diferencias que puedan haber, que además son sanas, porque un ambiente, porque la democracia no es solamente consenso, también es un buen disenso, con altura, la posibilidad de diálogo. Tuvimos hace poco un taller sobre el tema de las universidades. Interesantísimo. Al final del día los resultados
más allá de las diferencias concretas que uno pueda tener sobre una visión y otro, se señaló lo importante que nos sentemos, gobierno nacional y universidades, a discutir sobre los ejes del desarrollo nacional, a discutir sobre las posibilidades, ¿no es cierto?, de potenciación de la Universidad Ecuatoriana, a plantearle a la Universidad Ecuatoriana que sea crítica y autocrítica de la sociedad ecuatoriana y de sus propios procesos. Creo que el resultado, vuelvo a decir, con las diferencias efectivas, necesarias que tiene que haber en todo proceso de diálogo democrático, es importante, ¿no es cierto?, reconocer que hay dos actores claves en la lógica del desarrollo: gobiernos seccionales y universidades. Adelante, por favor. Esto ya lo había dicho, por lo tanto, lo que nos proponemos es un cambio en la estrategia de desarrollo, y no hay cambio en esa estrategia si no es un Estado nuevo, recuperando planificación, regulación, redistribución y gestión. Adelante, por favor. ¿Qué proponemos para ello entonces? Desencadenar un nuevo proceso de desconcentración y de descentralización. Aquí hubo un gran problema. Al país se le dijo la gran panacea, la receta, el remedio para todos los males es la descentralización. Efectivamente creemos que es importante la descentralización. Pero no hay que desconocer que la desconcentración es una forma también de descentralización, así como las autonomías es una forma también de descentralización. Por lo tanto, nosotros planteamos un proceso donde desconcentremos, descentralicemos y podamos responsablemente llegar a un nivel de autonomías mayor. Hay que repensar el nivel intermedio de gobierno, ¿sí?, para articular mejor el ámbito local con el central. Esta es una pregunta de debate, ¿sí? El país creo que sanamente debe debatir cuál es el mejor nivel de gobierno intermedio. No es justo, me van a disculpar aquí, pero no es justo, ¿sí?, ¿qué es lo que pasó? Las juntas parroquiales elaboraron su propuesta y la entregaron a Montecristi. Las alcaldías elaboraron su propuesta y la entregaron a Montecristi. Los consejos provinciales elaboraron su propuesta y lo entregaron a Montecristi. El presidente de la República conversa con los municipios, plantea la misma pregunta, pensemos del nivel intermedio de gobierno, y inmediatamente tenemos paralizaciones y movilizaciones. No es justo que en este país todos puedan hacer legítimamente sus propuestas de cambio y el gobierno no. Por eso les decía el presidente a los prefectos: ustedes me están quitando la posibilidad de pensar, de proponer, de debatir, porque es impensable que yo digo mañana, ¿por qué no pensamos en esto? Sí, inmediatamente tengo movilización de todos los sectores. Por eso sí creemos que en la sociedad ecuatoriana deberíamos plantearnos esta pregunta: ¿cuál es el mejor nivel de gobierno intermedio? ¿Cómo articular mejor lo nacional con lo local? Creemos que hay que construir unidades territoriales inteligentes con mayores potencialidades de desarrollo e integración, racionalizar el uso de los recursos fiscales como lo proponíamos anteriormente en la lámina anterior y generar una propuesta política y viable a la demanda de autonomías. Vuelvo a insistir, ¿cierto? Nos parece muy difícil pensar un país de 220 autonomías cantonales, pero sí nos parece posible tal vez un país de regiones autónomas, de 7, 8 regiones autónomas o las que fueran. Adelante, por favor. En este sentido, y voy llegando al fin de mi presentación, pero tal vez a lo que era mayor interés de ustedes, es por esto, por todo esto, no porque se nos ha ocurrido, ni porque tenemos la intención de minar las potencialidades de un alcalde en una ciudad determinada, sino que es por todo esto lo que he comentado, que hemos planteado que también el tema de la reforma del Estado pasa por reformar su estructura territorial. Para plantear la propuesta de regionalización, ¿sí? El presidente ha venido de la Amazonía y nos ha dicho, esto genera un poco de ruido en la Amazonía, a ratos incluso si uno les dice zonificación les molesta menos. Podemos decir efectivamente, para hacer la propuesta de regionalización o zonificación que nosotros hemos hecho, también hemos pasado por un análisis técnico muy fuerte. Hemos tomado en consideración al menos 52 variables, ¿sí? Variables demográficas como población total, urbana, rural, variables biofísicas como uso de suelo, riego, petróleo, minería, variables, y la tercera no veo bien, variables sociales como educación, empleo, necesidades básicas insatisfechas, otras. Adelante, por favor. Variables fiscales como los recursos que reciben los ODRs, el gasto del gobierno central, el ingreso propio de los gobiernos seccionales. Variables de infraestructura como infraestructura vial,
cobertura eléctrica, cobertura telefónica, cobertura de agua potable, de infraestructura de apoyo a la producción, de servicios de salud, de servicios de educación y la variable de riesgos. En consideración de esas 52 variables, nos surgió esta propuesta como la técnicamente más consistente y viable. Aquella que plantea un país no dividido en 7 regiones, sino un país agrupado en 7 regiones, ¿sí? Nuestra propuesta no es una propuesta de dividir al país en 7 regiones, es una propuesta de agruparlo en 7 regiones. ¿Cuáles son esas regiones? Una región primera, donde tenemos a Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Una región 2, donde tenemos a Pichincha, Napo y Orellana. Una región 3, donde tenemos a Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. La región 4, donde tenemos a Santo Domingo de los Áchilas, Manabí y Galápagos. Aquí hay un debate efectivamente interesante, lo podemos dar ahora, cuando ustedes quieran. Este debate efectivamente más se genera en la zona litoral, es un debate sano igual. Una región 5 con Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bolívar. Una región 6 con Cañar, Azuay y Morona, y una región 7 con El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. ¿Cuáles son las características de nuestra propuesta? Planteamos 7 regiones con similares características. Creemos que en esta propuesta en ningún caso, ninguna provincia ni ningún cantón pierde su condición ni su autonomía, y la propuesta consideró, como lo vieron, aspectos históricos, culturales, productivos, hidrográficos, de suelo, de riesgos, de infraestructura y otros. ¿Sí? Esta es una propuesta, y voy cerrando, que para nosotros esta propuesta no es un fin en sí mismo. Nosotros no nos planteamos como objetivo la regionalización. Ojo, cuidado, esa no fue nuestro objetivo. Nosotros nos planteamos como objetivo profundizar la descentralización. Y creemos que un medio adecuado para eso es una reorganización territorial del país. Nosotros nos planteamos como objetivo ordenar mejor nuestras políticas públicas en el territorio. ¿Se acuerdan de los ministerios? ¿Se acuerdan de que cada ministro jugó en su momento determinado a cartógrafo? Sí, ahora le queremos decir, ministros, ¿ustedes quieren articular la política? ¿Quieren ustedes definir sus secretarías regionales? Ok, defínanlas bajo esa estructura, bajo ese mapa, para que no se genere ese collage, ¿no es cierto?, de superposición inentendible, sino para que aquí podamos nosotros tener, por ejemplo, gabinetes territoriales, para que aquí nosotros podamos dividir, por ejemplo, funciones económicas en Imbabura, funciones sociales en Carchi, funciones políticas en otro lado, ¿sí? Para que de alguna u otra manera haya una lógica de desconcentración al interior de la región, ¿sí? Para que estas regiones pudieran encargarse. ¿Cuál sería una gran competencia de las regiones? El tema económico, ¿sí? Lo cual sería fundamental. ¿Qué implica tener un país postpetrolero? ¿Alguien en este momento sabe con exactitud una respuesta para eso? ¿Qué implica? Implica que vamos a apostar a la hidroelectricidad, implica que vamos a apostar a los biocombustibles, implica que vamos a apostar por un turismo sustentable, ¿sí? ¿No será entonces que cada una de estas regiones tiene potencialidades de desarrollo regional? ¿No será que aquí las potencialidades de desarrollo e integración económica son fuertes? Conversábamos hace poco con una persona, un experto de Francia, que nos venía a comentar esto. Claro, ahí el proceso de tiempo fue muy largo, pero por otras explicaciones. Francia no ha tenido un modelo descentralizado como lo teníamos nosotros. En Francia el modelo es absolutamente unitario. Por lo tanto, para que ellos puedan elegir un prefecto, para que ellos puedan elegir, ¿no es cierto?, autoridades locales, les costó mucho. Pero ¿qué decían ellos? Sí, nosotros empezamos haciendo de esto unidades de planificación, después las hicimos unidades administrativas y ahora hemos permitido aquí la elección de autoridades. ¿Sí? Eso es efectivamente lo que se podría generar. Es eso efectivamente lo que se podría generar. Entonces, ante la demanda de quiero que mi ciudad sea autónoma, ¿por qué no planteamos más bien quiero que mi región sea autónoma? ¿Por qué entonces no nos planteamos que aquí, en cada uno de estos, se elija un representante ejecutivo? Llamémosle prefecto regional. ¿Por qué en cada una de estas? ¿Por qué entonces no generamos un modelo donde tengamos 7 prefectos regionales de elección popular? Porque aquí no tenemos una suerte de parlamentos regionales
que puedan legislar bajo su marco de competencias, pero legislar siempre y cuando no atenten la legislación nacional, siempre y cuando no contravengan la legislación nacional. Es decir, es sobre todos los elementos que yo he planteado que podemos crear un país para el futuro y no un país que solo piense en el pasado. Adelante, por favor, no sé qué viene. Bueno, esto después se los explico, yo voy a terminar ahí. Revisábamos ayer unas encuestas y me dicen, ¿sabes qué? Hicimos unas encuestas sobre el tema de regionalización. Como lastimosamente yo he estado viendo las noticias últimamente, ¿sí? Y digo lastimosamente porque cuando veo las noticias me amargo, literalmente me amargo, ¿sí? Entonces yo estaba preocupadísimo, me senté y fui a ver, ¿no es cierto?, encuestas en las que yo esperaba ver una cosa como, ¿está usted a favor de la regionalización? 90% no, ¿sí? Solo un 5% de gente ahí loca sí. Cuando llegamos a ver los datos, son todavía datos prematuros, que hay que pensarlos bien, que hay que ver si están bien asentados, pero la realidad es completamente distinta. El país, o al menos los encuestados, mayoritariamente contestan que sí. ¿Qué se les pregunta, por ejemplo? ¿Está usted de acuerdo con la posibilidad de integrar las provincias en regiones? La respuesta mayoritaria es sí. ¿Está usted de acuerdo? La pregunta seguramente hubiera sido hecha así. ¿Usted, siendo imbabureño, ve algún problema en que pudiera tener una lógica de integración con Carchi? La pregunta es, no veo ningún problema, mayoritariamente, ¿sí? Seguramente por eso aquí están sentados imbabureños y carcheses y podemos conversar, ¿sí? Cuando vimos los datos, cuando fui a los datos, ¿sí?, nos dimos cuenta que efectivamente tal vez vamos por un sentido que a la ciudadanía le suena bien, que faltan espacios de estos para debatir, efectivamente, que por eso hemos aceptado y por eso pedimos disculpas si en algún momento generábamos incertidumbre sobre la agenda, sí, pero porque estamos en este momento queriendo discutir con todo el país, queriendo discutir con todos los estamentos. Por eso es que decimos, por ejemplo, a los compañeros de los municipios, los compañeros de los consejos provinciales, sentamos y discutamos, pero no simplemente, ¿no es cierto?, nos cerremos al cambio. Porque a ratos es realmente penoso encontrar que en la sociedad ecuatoriana todos dicen, viva la revolución ciudadana, siempre y cuando no sea conmigo. Viva el cambio, pero el cambio de los otros. Viva el cambio, pero que no me tope mi metro cuadrado. En ese sentido, nosotros lo que proponemos es una perspectiva, un sentido, una visión de cambio para el país. Lo hacemos en sentido democrático y lo hacemos porque creemos que el Ecuador no requiere cambios cosméticos, sino cambios profundos. Muchas gracias. Es un informe de UTV, Canal Universitario, desde el Auditorio Agustín Cueva, en el marco de la disertación de la conferencia sustentada por el doctor Pavel Muñoz López, subsecretario de Reforma Democrática del Estado y Gestión Programática. El tema de la conferencia fue el ordenamiento territorial en el Ecuador. Al momento, pues, se ha concluido la primera parte de este evento especial con la participación del doctor Pavel Muñoz López. Pues, vamos entonces nuevamente a retornar hasta el escenario para la continuación. Y vamos a proceder a responder las diferentes preguntas de los presentes, así es que le invito al doctor Pavel Muñoz, el viceministro de Planificación, para que nos acompañe acá, puesto que este evento está siendo transmitido en vivo y en directo por Canal Universitario y Radio Universitaria de la Universidad Técnica del Norte. Gracias a la presencia de los señores gobernadores, señores alcaldes y concejales, señores consejeros, autoridades provinciales, autoridades universitarias, señores docentes, señores estudiantes, señoras y señores, invitados especiales, así como también de los colegas y amigos de los medios de comunicación. La Universidad Técnica del Norte está cumpliendo con la misión, la visión y los objetivos de efectuar este tipo de charlas y conferencias que buscan que todos nos empapamos, conozcamos más de cerca de lo que es
las diferentes propuestas de regionalización y también pues del tema de la reforma tributaria que fue también en este mismo local analizado por el director del Servicio de Rentas Internas. Hay varios eventos académicos que se están cumpliendo, así como también eventos culturales como la presentación del Ballet Nacional de Danza y otras actividades académicas, culturales, educativas de la Universidad Técnica del Norte. Así es que a continuación invito al doctor Pavel Muñoz para que responda a las diferentes inquietudes que han sido planteadas por cada uno de ustedes. Gracias por esa importante respuesta y participación de los diferentes sectores y todos quienes han venido de varias provincias de nuestro país. El expositor sobre la Conferencia de Ordenamiento Territorial en el Ecuador, el doctor Pavel Muñoz López, tiene título profesional en Sociología, obtenido en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de la ciudad de Quito. Además tiene una maestría en Ciencias Políticas en Iberoamérica, otorgada en la Universidad Internacional de Andalucía, España. Tiene un doctorado en Filosofía, obtenido en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, además de la Universidad Andina Simón Bolívar, entre otras. Ha realizado varias consultorías en instituciones y organismos del país. Gracias por sus preguntas. No voy a poder contestar todas lastimosamente, pero se han escogido algunas que hacen referencia a varios temas. También no están contestadas todas porque muchas se repiten, ¿no? De hecho, aquí las que tengo hablan mucho de la representación política en las regiones planteadas. Se me pregunta, entre otras cosas, pero aquí la más de fondo es, o la más integral es, ¿cuál sería entonces el concepto de desarrollo que requiere el país como el socialismo del siglo XXI? Digamos, políticamente uno podría decir, sí, efectivamente, este es una propuesta de gobierno sobre el socialismo del siglo XXI. Eso haría referencia a una orientación política distinta, pero de todas maneras también hay que reconocer que ese socialismo del siglo XXI es un proceso en construcción, que además no solamente está en construcción, negando, digamos, planteándose el futuro, la construcción hacia el futuro, sino también recuperando lo mejor del pasado. Si me permiten aquí mi sesgo de formación o mi defecto de formación, yo soy sociólogo y en el ámbito de la sociología política. Gramsci, que era un gran marxista, generó, y después hay toda una línea que se llama los neogramscianos o los postgramscianos, trabajó mucho sobre el concepto de hegemonía. Y los postgramscianos dicen que el concepto de hegemonía, que para Gramsci en su momento era como definir el sentido histórico, ¿no es cierto?, de la sociedad. Un concepto de hegemonía moderna no puede desconocer la existencia del discurso, es decir, lo que se convierte en hegemónico es el discurso. Creo yo que efectivamente eso es lo que tuvimos en los últimos 20 años. El discurso de la derecha se convirtió en el discurso hegemónico y nos vendió como dogma la receta del neoliberalismo. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo se construye hegemonía? Dicen los postgramscianos. Dicen ellos que hay que articular a mi discurso lo mejor del imaginario social para desarticular del discurso del otro lo que el otro plantea como lo mejor del imaginario social. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pongo un ejemplo. Creo que el discurso de la izquierda de hoy debe articular lo mejor del imaginario social o lo mejor del imaginario de la sociedad ecuatoriana. Eso implica cosas como la soberanía, eso implica cosas como el respeto, eso implica cosas como la cultura, como las culturas ancestrales. Eso implica no tenerle miedo a la discusión de la hegemonía, de la autonomía. Implica, por ejemplo, quitarle la bandera de la autonomía a los sectores separatistas de algunos, digamos, sectores económicos, pero rebautizar ese concepto, resignificarlo, decir sí autonomía en los marcos de la soberanía nacional y de la unidad nacional, sí autonomía en el marco de una postura de solidaridad y subsidiariedad. Es decir, políticamente, el socialismo del siglo XXI o el discurso del nuevo socialismo, si ustedes quieren, debe convertirse en un discurso hegemónico en tanto articule en su discurso lo mejor del imaginario social de la sociedad ecuatoriana, de la igualdad, de la justicia, de la redistribución, de la equidad, del respeto, ¿sí? Entonces, primera cosa que quería decir es una reflexión más política
socialismo del siglo XXI supone un discurso político de cambio que debe convertirse hegemónico en la sociedad ecuatoriana. Al revisar encuestas les decía, me llevé una sorpresa el día de ayer. Se le preguntaba una encuesta en la sociedad guayaquileña, ¿usted se define de izquierda o de derecha? Me parece que las respuestas eran 30% se define de derecha, 42% se define de izquierda, ¿sí? Es decir, este es un país, ¿cierto?, que al menos tiene perspectiva de construir una visión política distinta y salir del dogma de que el libre mercado es la opción y la receta de todos los males. La segunda respuesta que yo daría es un poco más técnica. Creemos nosotros que el modelo de desarrollo del que estamos hablando es lo que algunos, sean sociólogos del desarrollo o economistas del desarrollo, plantean un modelo neodesarrollista y de inspiración keynesiana. ¿Qué quiere decir eso? Estoy pensando en el economista Keynes, en aquel que hablaba del pleno empleo de los factores productivos. Aquel que creía que cuando la economía estaba en depresión, pudiera muy bien ser incentivada por la intervención del Estado. Pero no entremos a la teoría, ¿no es cierto?, sino que veamos la práctica. ¿Qué es lo que ha pasado en este país en los últimos 20 años? Literalmente fuimos consolidando una legislación, diría yo, unas leyes que ¿qué es lo que obligaban? Obligaban a que en este bolsillo yo ahorre un montón de dinero. ¿Para qué obligaban? Y ahí estaban los fondos, ¿no es cierto?, petroleros. Los fondos petroleros se preasignaban a la mayor gran preasignación de la sociedad ecuatoriana. ¿Cuál? La deuda externa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La plata del Estado nos la obligaban a que bajo el tema de la disciplina fiscal la ahorremos, siempre bajo esta lógica, cuidado, la época de las vacas flacas, efectivamente hay que tener cuidado, pero no por estar siempre pensando en la disciplina fiscal y en el tema del cuidado voy a dejar de hacer inversión. Y aquí lo que se hizo en el país es que se dejó de invertir. Entonces consolidamos un bolsillo lleno de plata, pagando la deuda externa, depositando esos dineros en Miami, ¿sí?, generando riqueza en las economías especulativas, y en el otro dinero, ¿no es cierto?, atendiendo las necesidades sociales como salud, educación y otras cosas. Desde que se construyó Paute, no fue sino hasta este gobierno, con el ministro Acosta, que se hizo mantenimiento de Paute. El famoso proyecto Coca-Codo-Sinclair, que ahora está en discusión, ¿sí?, si yo no estoy mal, se lo había planificado en el INESEL de los años 70. No es sino ahora que se decide construirlo, lo mismo que el proyecto Toachi y ese tipo de cosas. No es posible que hoy, en un país, ¿no es cierto?, petrolero como el nuestro, con los precios del petróleo que tenemos, sigamos nuevamente dependiendo del 60% de importación de derivados de crudo. Y tenemos una refinería que se cae, obsoleta, que está en soletas. Nunca hemos hecho un complejo petroquímico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la plata que teníamos la destinábamos, ¿no es cierto?, al pago de la deuda externa. En la práctica, entonces, ¿qué quiero decir con ese modelo de desarrollo? Es que si tengo los recursos y si puedo responsablemente invertir para generar un complejo petroquímico y tener una economía generadora de valor agregado, tengo que hacerlo. Si hoy tengo, ¿no es cierto?, una matriz energética donde sigo dependiendo mucho, donde tengo mucha generación térmica, que es mala para el ambiente, ¿cierto?, y eso me genera grandes costos, porque no sé si saben ustedes cómo se determina la tarifa eléctrica. Cuando todos a las 9 de la noche, ¿no es cierto?, prenden o prendemos, ya sea para ver las noticias o la novela o lo que fuera, ¿sí?, empieza a generarse toda la demanda de energía, ¿sí?, pero ahí se pone el precio de la energía según la última que entra a generar, y la última que suele entrar a generar son las térmicas, que son las más caras. Es decir, el modelo exige, ¿no es cierto?, que nosotros paguemos de energía más cara, ¿sí?, porque no tenemos, por ejemplo, hidroelectricidad, porque hoy tenemos absolutamente desbalanceado eso, y entonces lo que nunca hemos hecho es inversión productiva. ¿Qué quiero decir entonces? Que el modelo de desarrollo que pensamos y que pretendemos es uno en el cual el ahorro del país puede invertirse responsablemente en el desarrollo del país y no en el enriquecimiento de los especuladores de las bolsas de valores o de, qué sé yo, de Miami, ¿sí? Ese es el modelo de desarrollo que pensamos. Es decir, políticamente es un modelo que apuesta por los derechos, por la igualdad,
¿sí? Por la justicia, ¿sí? Técnica o económicamente, es un modelo que apuesta por una inversión responsable, ordenada, adecuada de nuestros ahorros, ¿sí? Yo daría una respuesta frente a esa pregunta que me decían sobre el concepto de desarrollo. Segundo, ¿cómo construir unidades territoriales inteligentes? Creo que a lo largo de la exposición se fue contestando un poco esto, sobre todo al final. Decía yo que en el tema de la regionalización, para nosotros no es un fin en sí mismo, pero sí creemos que es un medio que nos permite varias cosas. Entre otras, creemos que ahí tenemos unidades territoriales mucho más inteligentes, que puedan plantearse, por ejemplo, la pregunta esa, ¿qué mismo es, por ejemplo, el Ecuador postpetrolero? ¿Es un país que le va a apostar, por ejemplo, a los biocombustibles? Me estoy simplemente inventando, ¿no es cierto? Es un país que le va a apostar, qué sé yo, a la hidroelectricidad. Y entonces, ¿no será que nos preguntemos si es que en estas regiones que tenemos ahí podemos generar potencialidades en ese sentido? Aquí hay un problema y esto nos pasa a todos, ¿sí? Cuando vemos estas regiones, voy a poner dos ejemplos, ¿cierto? Uno, el que me dijeron en Cuenca, ¿sí? Me dijo el prefecto de Cuenca, el prefecto de la SUAY, perdón. El prefecto de la SUAY me dijo esto en la ciudad de Cuenca. Me dice, su propuesta no nos convence porque nos quita la salida al mar. Entonces me quedo como pensando, ¿no? Entonces digo, no, o sea, quise darle una respuesta técnica, pero decidí darle otro tipo de respuesta. Entonces dije, tendríamos salida al mar, ¿sí? Es decir, quise darle una respuesta más bien como irónica, ¿no? Y es que aquí daría la sensación que al construirse esas regiones, ¿no es cierto?, ya levantamos ahí fronteras y que entonces tendré que sacar un pasaporte para irme a otro lado y que entonces ya no podré vacacionar en Esmeraldas y entonces me quitaron la salida al mar. Me parece que es una visión, pero tal vez es parte de la psicología de lo que nos puede pasar a todos. Y es ahí cuando nosotros decimos unidades territoriales inteligentes, no es mirar esto al pasado, pues, ¿sí? No es mirar que... Me decía otra cosa, el mismo prefecto en la misma ciudad, me decía, ¿saben qué? Ustedes parten de un gran error, dice, ¿no? No han considerado bueno, efectivamente podría ser un error, pero aquí lo que estamos para discutir, que es una gran pregunta, ventajosamente no me la han hecho, no porque no la pueda contestar, sino que sería largo contestar. Me decía el tema de la voluntad de la gente de las provincias. Ustedes deberían preguntarnos a nosotros si queremos ser parte de esa región. Entonces le decía también nuevamente en sentido irónico y chiste, el problema es que si nosotros vamos por la voluntariedad y les preguntamos a los de Morona si quieren estar con los azuayos, o a los de Loja si quieren estar con los azuayos, o a los de Cañar si quieren estar con los azuayos, ¿no es cierto?, van a contestar que no, ¿sí? Entonces nuevamente no hay que pensar en eso hacia atrás, pues. No es decir, yo no me llevo con los cañarejos y yo no me llevo con los azuayos, ¿sí? Hay que pensar eso hacia el futuro, hacia adelante. Es decir, ¿será que eso, yo pregunto, ¿no será que esas unidades territoriales nos permiten de alguna u otra manera ir eliminando cada vez más, que yo creo que ya algunos pasos hemos dado, en ese regionalismo costa-sierra que no le ha hecho ningún daño, no le ha hecho ningún bien al país? ¿Sí? ¿No será que nos permite más bien tener una generación, una integración, ¿no es cierto?, distinta? Es decir, ahí creemos que estamos construyendo unidades territoriales inteligentes. Claro, en nuestro caso hacíamos referencia fundamentalmente a polos de desarrollo, que también es una gran potencialidad de esta propuesta. Hay un conjunto de preguntas que están más pensadas en la lógica de la representación. Las voy a repetir, las voy a leer todas juntas. ¿Qué pasa con los gobernadores de las 4 provincias y en dónde se establecerá la cabecera regional? Al hablar de 7 regiones, estamos hablando de un representante por cada una. ¿Cómo quedan representadas las regiones y qué pasará con la representación provincial y local? Ventajosamente aquí me parece que hay opciones, ¿sí?, a ser discutidas. La primera opción es que las regiones pudieran ser regiones autónomas. Si las regiones son autónomas, ¿sí?, a nadie se le ha ocurrido del gobierno decir que vamos a tener una región autónoma y por lo tanto vamos a designar el presidente de la región. Si es que la región es autónoma, tiene que elegirse el presidente de la región. Es decir, el presidente puede llamarse prefecto o gobernador, como ustedes quieren. Pero, ¿no es cierto?, ahí tenemos un modelo, ¿sí? Si es que estas regiones son autónomas, el representante regional tiene que elegirse, ¿sí? La gran pregunta es entonces, ¿estamos preparados para que eso se dé inmediatamente terminada la Constitución? La respuesta tal vez es no,
Por lo tanto, lo que habrá que pensar es, aquí hay respuestas, y les digo con sinceridad, los alcaldes, las juntas y los prefectos nos han dado 3 respuestas. En realidad nos han dado 2. No son pocas las voces de incluso algunos prefectos que nos dicen el tema aquí es shock. Si es que esto funciona, y en el país que tenemos, no podemos darnos el lujo de dejar eso a que voluntariamente después las partes lo hagan. Consagrémoslo ahora a la Constitución y vamos de una vez. Eso plantean algunos actores. Yo creo que tal vez puede haber complicaciones en ese sentido, pero es una respuesta legítima. Y en cambio otros plantean, miren, hagamos esto en 2 periodos. ¿Qué significa esto? Se termina la Constitución, vamos al referéndum aprobatorio, aprobamos la Constitución. En esa nueva Constitución, el primer periodo de gobierno vamos a funcionar con las regiones y las prefecturas a la vez. Pero en la segunda, tal vez solo deberían quedar las regiones. Pero el tema de que solo queden las regiones no implica que desaparezcan los consejos provinciales, es decir, los cuerpos administrativos de los consejos provinciales. Por eso es que si aquí hay algunos compañeros de los consejos provinciales, yo tendría todo el gusto de poder conversar. Nosotros no planteamos la desaparición de los consejos provinciales. En el peor de los casos, lo que pudiera pasar es que se deje de elegir al prefecto. Pero obviamente la provincia necesita de un cuerpo administrativo para que trabaje la vialidad intercantonal. Obviamente la provincia necesita de un cuerpo administrativo para que trabaje temas rurales, ¿sí? ¿Qué significa entonces eso? Que los consejos provinciales, entendidos como los compañeros trabajadores, como los compañeros sindicalizados, como los compañeros tractoristas que manejan las máquinas, todo ese tipo de cosas, siguen siendo parte del cuerpo administrativo de la provincia, ¿sí? No desaparecen, no pueden desaparecer. Lo que pudiera darse es que el prefecto ya no se elija. ¿Por qué? Porque ahora el prefecto va a ser regional, ¿sí? No sé si soy claro en la idea. Y esta sí me gustaría que sea una idea, digamos, vendida claramente. Además estoy hablando de una opción. Esa es la opción 1 si ustedes quieren. Es decir, si tenemos una región y esta región es la integración de 4 provincias, lo que tendríamos entonces es un prefecto regional que tendría 4 cuerpos administrativos en cada provincia. 1 por cada provincia, los actuales consejos provinciales. La otra opción, la que nosotros mandábamos además yo estoy planteando las opciones pensadas por el Ejecutivo. No nos olvidemos que estas opciones tienen que ser planteadas y deliberadas en la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros no podemos, ¿sí?, definir esto, ¿no es cierto? No hay ningún mecanismo, aquí está Antonio, fue diputado, conoce muy bien de leyes, ¿no es cierto? No hay ningún mecanismo con el cual el Poder Ejecutivo pueda consagrar esto. Por lo tanto, nosotros somos uno más de los proponentes que le decimos a la Asamblea, señores, aquí hay una propuesta. Y creemos que ventajosamente tenemos muchísimas mayores afinidades con los consejos, con las juntas y con las alcaldías, de las que la oposición dice que no las tenemos. Una segunda opción podría ser que entonces, tomando las preguntas de eso, ¿cuál sería el Ejecutivo regional? En una opción donde provincias, ¿no es cierto?, consejos provinciales, prefecturas, perdón, que es la palabra exacta, o prefectos, y las regiones se mantengan. Podríamos tener un ejecutivo en la región que esté integrado por los 4 prefectos de las 4 provincias, más el delegado del presidente. Y de aquí se elija un representante de ese cuerpo, ¿no es cierto?, ¿sí?, que sea rotativo. Hay 2 opciones para el país, pero si uno analiza, fijémonos, compañeros, que uno no puede pensar aldeanamente en el país solo nosotros solitos y el mundo. Tiene que pensar en que aquí hay otros países que han hecho lo mismo, que han planteado lo mismo, y donde hay cosas que han funcionado bien y hay cosas que han funcionado mal. En otros países ha funcionado muy mal tener mezclados los 2 ahí, ¿sí? Porque lejos de eliminarse la superposición de funciones, se empiezan a codear, ¿cierto? Aquí muchos son actores políticos, de rato hay un codeo por saber quién está en la tarima en la foto. Así es este país, ¿sí? Entonces, a ratos genera más dificultades tener a los 2 niveles juntos,
¿sí? Y donde este modelo ha tenido mejor resultado es donde decimos con claridad, el nivel intermedio es lo regional o lo provincial. Mezclarlos a los dos, generar un híbrido entre los dos es complicado, ¿sí? No es, digamos, lo más recomendable. Por eso la pregunta era, ¿cuál es el nuevo nivel de gobierno intermedio? Y creo que ahí el país tiene, pensando en el futuro, no en el pasado, pensando en el cambio, no en intereses electorales, tiene que decidir, o es el uno o es el otro, ¿sí? Nosotros creemos que grandes perspectivas tiene, ¿no es cierto?, un modelo donde el nivel intermedio es la región, pero eso no implica que los consejos provinciales desaparezcan, entendidos como los cuerpos administrativos. No me detengo en lo local, ¿no es cierto?, ni en lo parroquial, porque esos no se mueven, es decir, ahí seguimos teniendo un alcalde fuerte, ¿no es cierto?, el que de alguna otra manera además fortaleceremos los gobiernos locales con mayor descentralización de competencias. Más bien sí creemos que hay que pensar en que los consejos cantonales incorporen un porcentaje de representación de las juntas parroquiales rurales, ¿sí? Yo vengo de Quito, yo soy quiteño, ¿qué es lo que pasa en el Consejo Cantonal de Quito? ¿Sí? En Quito, esto me va a tocar a mí, pero yo ya voy a explicar por qué. Pero en Quito, los pelucones, ¿no es cierto?, viven en el norte, ¿ya? Yo vivo en el norte, pero yo soy pelucón de pelo largo, no es mi estado del alma, diría, ¿no? Y el Consejo Cantonal de Quito básicamente tiene la representación de representantes que vienen del norte. Es decir, ni siquiera los barrios del sur de Quito están bien representados en el Consejo Cantonal, menos aún las juntas parroquiales. Y esto creo que pasa en todo lado, y me parece una demanda legítima de las juntas. Es decir, en el nivel local proponemos que el Ejecutivo siga siendo el alcalde y un alcalde fortalecido, pero que el Consejo Cantonal incorpore una representación de las juntas parroquiales rurales, ¿no? Y a nivel de las juntas, ¿qué es lo que plantean las juntas? A mí también me parece eso legítimo, al gobierno le parece eso legítimo. Dicen, miren, las juntas hemos ganado mucho prestigio. Y efectivamente, ayer que revisaba, les hablo de encuestas porque justo los revisé ayer. Entre las instituciones con prestigio, de las pocas que hay en el país, ¿sí?, entre las con prestigio aparecen las juntas parroquiales rurales. Entonces ellos dicen, si es que esta fue una conquista del año 98 y hoy estamos un poco más preparadas, ¿por qué no pensar en que pudiéramos tener una o dos competencias de ejecución? Tampoco piden más. Lo que dicen es, ya no solamente queremos ser participación y veeduría, ahora queremos tener una o dos competencias de ejecución. A mí me parece eso legítimo en un país democrático, ¿no es cierto?, que busca potenciar todos sus niveles de gobierno. He sido absolutamente transparente en esta respuesta, créanmelo. Y es lo mismo cómo quedará la representación de las regiones y qué pasará con la representación provincial y local. Al hablar de 7 regiones estamos hablando de un representante por cada uno. Y dos últimas. ¿Qué pasará con la inequidad del pago de tributos a Guayas por parte de todos los ecuatorianos, como también el no control de los ingresos del fútbol, por ejemplo, por parte de ninguna institución del Estado? Efectivamente aquí hay un discurso bastante perverso, ¿no es cierto? Esa suerte de creer que hay un gobierno que ha enfilado su batería contra una ciudad. Nada que ver. Lo único que yo podría decir aquí es que hasta el mes anterior el Ministerio de Economía y Finanzas estuvo cubriendo obligaciones de la ciudad de Guayaquil por alrededor de $200 millones. Un gobierno que tuviera algo contra esa ciudad no haría eso. Este gobierno no se ha trazado un día en sus transferencias a los gobiernos seccionales, a ninguno en el país. Y no le ha bastado que le llamen al teléfono a gritar que le pasen la plata, el gobierno lo ha hecho de manera incluso anticipada. Y esta pregunta dejé al final, porque tal vez es la que más debate le merece, no a las emplades, sino al país. Y es un debate, de alguna u otra manera, complicado, pero que hay que darlo en una lógica de potenciar los derechos. ¿Qué pasarán con los pueblos y las nacionalidades indígenas? Entiendo que es la palabra, ¿no? Aquí está el tema de las CTIs, ¿no? Circunscripciones territoriales indígenas. Déjenme contarles por qué yo no he dicho nada sobre este tema.
Cuando nosotros empezamos a trabajar esto, y lo empezamos a trabajar no hace 2 meses, lo empezamos a trabajar desde febrero del año anterior, ¿sí? Constituimos un gran equipo multidisciplinario. Le pedimos a los compañeros del CODEMPE que pudieran designar 2 compañeros para que trabajen en ese equipo de trabajo. Lo que nos dijeron los compañeros del CODEMPE es que no les gustaba mucho esa modalidad y más bien proponían otra. Ellos proponían, trabajen ustedes tranquilamente, más bien dejemos que este tema lo trabaje la CONAIE, que entiendo estaba en esa perspectiva, lo ha trabajado, y yo desde hace 8 días más o menos ya pude hablar por lo menos por teléfono con el compañero Marlon Santi, y estoy esperando una reunión con él la próxima semana para ver cuál es la propuesta de la CONAIE sobre este tema, ¿sí? Conversarla y eventualmente, ¿no es cierto?, ponernos de acuerdo sobre cómo integrar las 2 visiones. De todas maneras, todos conocen que ese es un debate bastante complicado, sobre todo cuando planteamos el tema espacio y territorio, ¿no? Este es un debate complicado. La Asamblea Nacional del 98 generó una conquista histórica muy importante y democrática muy importante, el reconocimiento de las circunscripciones indígenas territoriales, ¿sí? Nunca en la Constitución hay que ir en un tema de reversa, ¿sí? Nunca en un sentido hacia atrás, ¿sí? Por lo tanto, si es que esa es una conquista y en una lógica de derechos la lógica es progresiva, habrá que ver cómo avanzamos más en eso. Ahí hay 2 grandes marcos jurídicos, ¿no es cierto?, el convenio 169 de la OIT y ahora lo nuevo de la convención, me parece que es la Convención o Declaración de Derechos Colectivos de las Naciones Unidas. Hay que adaptar la juridicidad ecuatoriana a esa normativa, pero no hay que desconocer que el debate de las circunscripciones territoriales indígenas, sobre todo cuando juntamos espacio y territorio, es un debate complejo, ¿sí? Es decir, que si de alguna u otra manera se radicaliza ese reconocimiento y vamos a territorios, ¿no es cierto?, indígenas, que yo creo que por eso digo, la sociedad ecuatoriana debe discutirlo, ¿sí? Es un debate bastante profundo. Por eso es que yo aquí soy más bien respetuoso, no conozco con exactitud cómo los compañeros de la CONAIE hayan consolidado esa propuesta, pero sí que está, me parece que incluso aquí está Verónica, quien me ayuda en este tema, y me parece que para el día jueves está planteada inicialmente una reunión con el compañero Marlon Santi, en donde nos podremos sentar, conversar, enterarme bien qué es lo que está planteando y también plantearle qué es lo que estamos planteando. Nuevamente, gracias por sus preguntas.